En un pequeño pueblo del sur de Italia, rodeado por colinas verdes y el murmullo de los arroyos, nació un niño cuyo destino estaba marcado por la fe y la devoción. Su nombre era Francesco Forgione, pero el mundo llegaría a conocerlo como Padre Pío, un hombre cuya vida se convertiría en un faro de esperanza para miles de almas que enfrentaban el dolor, la soledad y la desesperanza. Desde sus primeros años, la vida de Francesco no fue fácil. Sin embargo, cada desafío, cada prueba, parecía preparar su corazón para una misión mucho más grande que cualquier cosa que pudiera imaginar. Desde muy joven, Francesco mostró una sensibilidad extraordinaria hacia lo divino. Mientras otros niños jugaban y corrían por los campos, él se sentaba bajo los olivos, con los ojos cerrados y las manos juntas, escuchando lo que parecía ser un susurro de Dios. Sus vecinos decían que había algo especial en ese niño. Su mirada profunda y serena revelaba un alma que ya caminaba cerca del cielo. La familia Forgione, sencilla y trabajadora, lo cuidaba con amor, pero también con sorpresa, pues era evidente que Francesco no era un niño común. Su corazón estaba lleno de compasión, y su espíritu, de una fe que, incluso en esos primeros años, superaba la comprensión de quienes lo rodeaban. A medida que crecía, Francesco experimentó eventos extraordinarios que confirmaban la singularidad de su vocación. A veces, mientras rezaba en silencio, sentía una presencia que lo consolaba y lo animaba, como si un ángel estuviera siempre a su lado, guiando cada paso de su vida. Estas experiencias no lo hicieron vanidoso ni orgulloso. Al contrario, le enseñaron la humildad y el valor de la oración constante. Comprendió desde muy temprano que su vida no sería para él mismo, sino para los demás, para aliviar sufrimientos, consolar corazones y acercar a las personas al amor infinito de Dios. Sin embargo, la vida de Francesco también estaba marcada por pruebas difíciles. Como cualquier ser humano, tuvo que enfrentar momentos de duda, miedo y dolor, pero incluso en esos instantes, su fe nunca flaqueó. Fue en medio de estas pruebas que comenzó a comprender que el sufrimiento podía ser transformado en luz, que las heridas del alma podían convertirse en puentes hacia Dios, y que cada lágrima podía tener un propósito divino. Esta comprensión sería la base de su misión, y la razón por la que su nombre perduraría mucho más allá de su tiempo en la tierra. Cuando finalmente decidió entrar en la vida religiosa, abrazando la vida de oración y sacrificio, Francesco tomó el nombre de Padre Pío, y su camino comenzó a ser reconocido por quienes buscaban consuelo y guía espiritual. Desde entonces, su vida se convirtió en un ejemplo vivo de cómo la fe profunda, la humildad y la dedicación absoluta a Dios pueden transformar no solo a una persona, sino a miles. Cada gesto, cada palabra, cada oración suya tenía un poder especial para tocar los corazones de aquellos que lo rodeaban. En esta historia que estamos a punto de recorrer, conoceremos no solo los milagros extraordinarios que marcaron la vida de Padre Pío, sino también su humanidad, sus momentos de soledad, sus luchas internas y cómo, a través de todo, su fe permaneció inquebrantable. Veremos cómo su vida se entrelazó con la de quienes más necesitaban esperanza, cómo cada persona que se acercaba a él sentía que estaba frente a alguien que escuchaba con el corazón y comprendía sin juzgar. Es una historia que habla de amor, de entrega, de milagros visibles e invisibles, de la fuerza de la oración y de la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios nunca abandona a quienes lo buscan con un corazón sincero. Al escuchar la vida de Padre Pío, sentirás que su ejemplo te invita a abrir tu propia fe, a confiar en lo imposible y a reconocer que, con Dios, todo puede cambiar. A medida que avancemos en esta historia, descubrirás cómo un hombre común, nacido en un pequeño pueblo, se convirtió en un instrumento del cielo, llevando consuelo a los enfermos, alivio a los afligidos y esperanza a los desesperados. Aprenderemos sobre sus estigmas, esos signos visibles de su unión con Cristo, y cómo supo transformar su sufrimiento en un canal de milagros. Escucharemos relatos de personas cuyas vidas fueron cambiadas para siempre al cruzarse con él, y entenderemos por qué su legado sigue vivo hasta hoy, décadas después de su partida de este mundo. Querido espectador, te invito a abrir tu corazón mientras recorremos cada paso de su vida, a sentir la profundidad de su fe y a dejar que la historia de Padre Pío ilumine tu alma. No es solo un relato de milagros, es un testimonio de que, cuando entregamos nuestro corazón a Dios y confiamos plenamente en su amor, nada ni nadie puede separarnos de su gracia. Prepara tu espíritu, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará la manera en que miras la oración, la esperanza y el poder de la fe verdadera. Los primeros días de fe. Desde muy pequeño, Francesco Forgione, quien más tarde sería conocido como Padre Pío, mostró señales de una fe excepcional, como si su alma estuviera ya conectada con lo divino.
En el modesto hogar de los Forgione, situado entre colinas suaves y campos bañados por el sol del sur de Italia, Francesco pasaba largas horas en oración, incluso cuando otros niños de su edad corrían y jugaban sin preocupaciones. Su corazón parecía comprender verdades que aún eran misteriosas para quienes lo rodeaban. Su madre, Giuseppina, a menudo lo encontraba sentado frente a un pequeño crucifijo, con los ojos cerrados, murmurando palabras que no siempre se entendían, pero que emanaban una paz que llenaba la casa. Ella sabía que su hijo estaba destinado a algo extraordinario, aunque no podía imaginar hasta qué punto. Su padre, Alfonso, hombre sencillo y trabajador, también percibía algo especial en Francesco. Una sensibilidad que trascendía lo común, un respeto profundo por la vida y un amor por Dios que se manifestaba en cada gesto, en cada mirada. A medida que Francesco crecía, comenzó a experimentar fenómenos que los separaban de los otros niños. A veces, mientras jugaba solo en los campos, sentía presencias que lo rodeaban, suaves susurros que le indicaban el camino de la rectitud y la oración. Estas experiencias no lo asustaban. Al contrario, lo llenaban de un asombro reverente y lo impulsaban a acercarse más a Dios. Para Francesco, la oración no era solo una rutina, sino un encuentro vivo con el Creador, un momento sagrado donde su alma encontraba consuelo y dirección. En la escuela, Francesco se destacaba por su humildad y su bondad. Nunca buscaba atención ni elogios. Su corazón estaba orientado a servir y a comprender a los demás. Aquellos que lo conocían decían que él escuchaba no solo con los oídos, sino con el corazón, y que su mirada podía consolar incluso a quienes no conocía. Desde muy joven, mostraba compasión por los enfermos, los necesitados y los solitarios, buscando siempre maneras de aliviar sus penas. Este rasgo, que hoy reconocemos como extraordinario, ya estaba presente en cada acción de su infancia. Un momento particularmente revelador ocurrió cuando Francesco tenía apenas 8 años. Durante una de sus oraciones habituales, mientras se encontraba en la capilla del pueblo, sintió un dolor profundo en el corazón, acompañado de una visión de Jesús que lo miraba con ternura. Fue un instante de claridad espiritual que marcó su vida para siempre. Comprendió que estaba llamado a servir a Dios de manera especial y que su vida tendría un propósito más grande que él mismo. Este llamado no era fácil de comprender. Implicaba sacrificio, sufrimiento y entrega total, pero Francesco lo aceptó con la humildad que caracterizaba a su alma. Además de sus experiencias místicas, Francesco enfrentaba también desafíos cotidianos. La vida en su hogar era sencilla y marcada por el trabajo arduo, y a veces la pobreza y las dificultades ponían a prueba su paciencia y su fe. Sin embargo, incluso en estos momentos, su devoción no flaqueaba. Cada dificultad era para él una oportunidad de crecer en humildad, de aprender a confiar más en Dios y de fortalecer su corazón para las pruebas futuras. Era evidente para quienes lo rodeaban que Francesco no buscaba la facilidad ni el confort. Su corazón anhelaba a algo más profundo, una unión real y constante con Dios. A los 12 años, Francesco tomó la firme decisión de seguir el camino religioso. Comenzó a estudiar y prepararse, demostrando una disciplina y un compromiso que sorprendían a sus maestros y familiares. Su vida estaba llena de oración, meditación y servicio a los demás, y poco a poco, quienes lo conocían empezaron a percibir la semilla de santidad que ya florecía en su interior. Su fe no era una simple tradición familiar o cultural. Era una llama viva que iluminaba su alma y que, sin saberlo todavía, iluminaría la vida de innumerables personas en los años venideros. Esta primera etapa de su vida nos enseña que la santidad comienza con un corazón abierto, con la atención a las pequeñas señales de Dios y con la disposición a aceptar su llamado, incluso cuando el camino parece difícil o incomprensible. Francesco Forgione, el niño que jugaba entre olivos y arroyos, ya mostraba la grandeza de su espíritu, y su historia nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces pasamos por alto las llamadas silenciosas de Dios en nuestra vida diaria? Padre Pío nos recuerda que la fe verdadera se cultiva desde la sencillez, desde la humildad y desde la apertura del corazón. A medida que avanzamos en esta historia, veremos cómo este niño de fe extraordinaria enfrentará pruebas aún mayores, cómo recibirá los estigmas que lo unirán de manera profunda con Cristo, y cómo su vida se convertirá en un testimonio de esperanza, milagros y amor incondicional por la humanidad. Pero todo comienza aquí, en esos primeros días de fe, cuando un pequeño niño italiano decidió escuchar la voz de Dios y dejar que su corazón fuera moldeado por la oración y la devoción. Los estigmas y la prueba del dolor. A medida que Francesco Forgione avanzaba en su vida religiosa y se acercaba al sacerdocio, su alma se volvía cada vez más sensible al sufrimiento del mundo y más unida al misterio de la pasión de Cristo. Su entrega no conocía límites.
Oraba durante horas, meditaba sobre los evangelios y buscaba consolar a los necesitados con palabras y gestos llenos de compasión. Sin embargo, Dios tenía reservada para él una prueba que marcaría su vida de manera indeleble y lo acercaría de una forma única a su Hijo, Jesús. Un día, mientras se encontraba solo en la capilla del convento, Francesco sintió un dolor intenso en sus manos y pies, como si fueran atravesados por clavos invisibles. Al mirar, notó que pequeñas heridas comenzaron a aparecer en los mismos lugares donde Cristo había sufrido en la cruz. Este fenómeno, conocido como los estigmas, no era solo físico. Traía consigo un dolor profundo, que atravesaba su cuerpo y su espíritu, y un llamado a la humildad, al sacrificio y a la unión con Dios de una manera que pocos podrían comprender. Al principio, Francesco no comprendía completamente lo que estaba ocurriendo. El dolor era intenso y constante, y muchas noches lloraba en silencio, preguntándose cómo podría soportar tal sufrimiento. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos podrían esperar, nunca buscó alivio en la queja ni en la desesperación. Su corazón, formado desde niño en la oración y la humildad, entendía que este dolor tenía un propósito divino: hacerlo un instrumento vivo del amor de Dios y un testimonio de fe para quienes más lo necesitaran. Los estigmas no solo causaban sufrimiento físico, sino que también lo ponían frente al juicio y la incomprensión de quienes lo rodeaban. Algunos hermanos del convento y visitantes externos no podían comprender cómo un hombre joven podía soportar tal dolor sin perder la calma ni la esperanza. Incluso hubo quienes dudaron de su santidad o pensaron que se trataba de un fenómeno inexplicable. Pero Francesco, con una serenidad que inspiraba respeto, continuó su camino, confiando plenamente en la voluntad de Dios. Cada herida era un recordatorio de la pasión de Cristo y un lazo profundo con la humanidad, un medio a través del cual podía ofrecer consuelo espiritual y milagros a quienes acudieran a él en busca de ayuda. El sufrimiento de Padre Pío no se limitaba a lo físico. El dolor de los estigmas estaba acompañado de una intensa prueba espiritual: la lucha contra la soledad, la incomprensión y la tentación de desánimo. Sin embargo, Francesco nunca permitió que estas pruebas quebrantaran su fe. Por el contrario, aprendió a ofrecer su dolor por los demás, a transformarlo en oración y en intercesión constante. Cada lágrima, cada noche de insomnio y cada momento de sufrimiento se convertían en un acto de amor que tocaba los corazones de quienes lo rodeaban, aunque ellos no lo supieran. A través de esta prueba del dolor, Francesco también enseñó a quienes lo acompañaban el verdadero significado de la humildad y de la entrega absoluta a Dios. Mostró que el sufrimiento, cuando se une con la fe y la oración, no destruye, sino que transforma. Que las heridas físicas y emocionales pueden ser un canal para recibir gracia y para ofrecer esperanza a otros. Su vida, marcada por los estigmas, se convirtió en un ejemplo vivo de cómo la fe inquebrantable puede superar incluso el dolor más intenso y convertirlo en un medio de bendición para el mundo. Durante estos años, Padre Pío también comenzó a recibir a los primeros fieles que acudían al convento en busca de consejo y sanación. Aquellos que se acercaban a él sentían una presencia especial, un aura de paz y comprensión, como si estuvieran frente a alguien que realmente entendía su dolor. Sin saberlo, los estigmas y el sacrificio de Francesco se convirtieron en un puente para acercar a las personas a Dios, un recordatorio tangible de que el sufrimiento, cuando se ofrece con amor, puede traer esperanza y milagros. Esta sección de su vida nos enseña que la santidad y la grandeza espiritual no se miden por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de aceptarlo y transformarlo en amor. Los estigmas de Padre Pío, lejos de ser solo señales visibles, fueron símbolos de una fe profunda y de un corazón dispuesto a entregarse por completo a Dios y a la humanidad. Su ejemplo nos invita a mirar nuestras propias pruebas con una perspectiva diferente, no como castigos, sino como oportunidades para crecer en fe, en paciencia y en amor verdadero. A medida que avancemos en esta historia, descubriremos cómo este dolor se convertirá en la base de milagros extraordinarios, de consolación para los afligidos y de un legado que sigue inspirando a millones de personas alrededor del mundo. Padre Pío nos demuestra que incluso en las pruebas más duras, la fe, la oración y la entrega total a Dios pueden convertir el sufrimiento en luz y esperanza. Los milagros que cambiaron vidas. La fama de Padre Pío comenzó a extenderse más allá de su pequeño convento en el sur de Italia, no por deseo propio, sino por los testimonios de quienes habían experimentado cambios extraordinarios en sus vidas gracias a su intercesión y oración. Personas que llegaban a él con el corazón lleno de desesperanza salían transformadas, como si la presencia de Dios se hiciera tangible a través de su humildad y entrega. Cada milagro no era simplemente un hecho asombroso, era una manifestación del amor divino,
un recordatorio de que Dios escucha y responde a quienes lo buscan con fe sincera. Entre los relatos más conocidos se encuentran historias de enfermos incurables que, tras recibir la bendición de Padre Pío, recuperaron la salud. Pero los milagros no se limitaban al cuerpo. Muchos llegaron con almas desgarradas, cargadas de dolor emocional, pérdidas y soledad. Para ellos, la gracia de Dios, canalizada por la oración del sacerdote, ofrecía paz, esperanza y fortaleza para continuar. Cada persona que se acercaba sentía que no solo hablaba con un hombre, sino que encontraba a un guía espiritual que escuchaba con el corazón y entendía el sufrimiento más profundo. Un caso que se recuerda con frecuencia es el de Lucía, una mujer del pueblo vecino que había perdido a su hijo en un trágico accidente. Desesperada y abatida, acudió al convento buscando consuelo. Padre Pío la recibió con ternura, escuchó sus lágrimas y rezó junto a ella, no solo con palabras, sino con un gesto de amor que parecía penetrar en lo más profundo de su alma. Al salir de la capilla, Lucía sintió una paz inexplicable, como si un peso enorme hubiera sido retirado de su corazón. Con el tiempo, pudo reconstruir su vida, encontrando nuevamente alegría y esperanza, y siempre atribuyó su recuperación emocional y espiritual a la intercesión de Padre Pío. Otro relato inolvidable es el de Giovanni, un joven que sufría una enfermedad grave y estaba al borde de la desesperación. Su familia lo llevó al convento, y aunque los médicos habían perdido la esperanza, la oración de Padre Pío abrió una puerta que parecía imposible de cruzar. No fue solo un acto de fe individual, sino un encuentro donde el amor y la entrega de un hombre santo se convirtieron en vehículo de milagro. Giovanni experimentó una recuperación inesperada, y su testimonio se convirtió en inspiración para otros, recordándoles que la fe auténtica tiene el poder de transformar lo imposible en realidad. Además de los milagros físicos y emocionales, muchos fieles relatan experiencias sobrenaturales, sensaciones de paz profunda, visiones de luz, e incluso encuentros espirituales donde sentían la presencia de Cristo a través de Padre Pío. Era como si cada persona que cruzaba la puerta de la capilla tuviera la oportunidad de vivir un encuentro directo con la misericordia divina, guiada por un hombre cuya vida estaba completamente entregada a Dios. Estos milagros, sin embargo, no hicieron a Padre Pío vanidoso ni orgulloso. Él siempre insistía en que todo el mérito pertenecía a Dios y que su papel era solo el de un humilde instrumento. Repetía constantemente que su misión no era buscar fama, sino servir a aquellos que sufrían, acercándolos a la oración y recordándoles que la gracia divina siempre está disponible para quienes la buscan con un corazón sincero. A través de estos hechos extraordinarios, la vida de Padre Pío enseñó que los milagros no son solo manifestaciones visibles de lo sobrenatural, sino también transformaciones profundas en el corazón y el alma de quienes los reciben. Cada historia de sanación y consuelo espiritual mostraba que la fe, la oración y la entrega total a Dios tienen el poder de cambiar vidas, restaurar la dignidad y ofrecer esperanza donde antes había desesperanza. Hoy, incluso décadas después de su partida, los relatos de milagros continúan inspirando a millones. Los que lo conocieron y los que solo han escuchado su historia encuentran en Padre Pío un ejemplo de que la entrega absoluta a Dios, la paciencia frente al dolor y la fe inquebrantable pueden abrir caminos donde parecía no haber esperanza. Cada milagro nos recuerda que la verdadera grandeza espiritual no reside en la ausencia de sufrimiento, sino en la capacidad de transformar ese sufrimiento en luz y amor para los demás. Esta sección nos prepara para comprender que, detrás de cada estigma, de cada sacrificio, había un corazón que no buscaba reconocimiento, sino la oportunidad de ser un canal de Dios para los demás. Los milagros de Padre Pío son la prueba viviente de que la fe auténtica mueve montañas y que, cuando la oración se une con la humildad, lo imposible puede convertirse en realidad. La devoción y confesión. A medida que la fama de Padre Pío crecía por los milagros y la paz que transmitía, muchas personas comenzaron a acudir a él no solo en busca de curaciones físicas o emocionales, sino también para reconciliar sus almas y acercarse a Dios a través del sacramento de la confesión. Su capilla, ubicada en el pequeño convento del sur de Italia, se convirtió en un refugio para quienes cargaban con culpas, miedos y remordimientos. La gente sabía que frente a Padre Pío encontraría comprensión, guía y un corazón dispuesto a escuchar sin juzgar. Desde muy temprano, Padre Pío comprendió que la confesión era más que un ritual. Era un encuentro con Dios a través de la humildad y la verdad del alma. Su enfoque no se limitaba a escuchar palabras. Él penetraba en el corazón de cada penitente, percibiendo sus temores más profundos, sus luchas internas y su dolor silencioso. Con paciencia infinita, ofrecía consejos que iban más allá de lo espiritual,
tocando la vida cotidiana de las personas y guiándolas hacia una transformación interior auténtica. Entre quienes acudían a él, había personas de todas las edades y condiciones, jóvenes que habían perdido el rumbo, padres agobiados por problemas familiares, ancianos cargados de culpa por errores del pasado. Todos sentían lo mismo al encontrarse con Padre Pío, un alivio inmediato, una sensación de paz que no podían explicar con palabras, como si sus cargas fueran tomadas por alguien más fuerte, más compasivo, más cercano a Dios. Muchos confesaban que, al salir del confesionario, sentían que sus corazones se habían renovado, como si un peso invisible hubiera sido levantado, dejándolos libres para volver a comenzar. Un ejemplo conmovedor es el de Antonio, un hombre de mediana edad que llevaba años cargando con remordimientos por decisiones equivocadas que habían afectado a su familia. Al acercarse a Padre Pío, sintió miedo y vergüenza, dudando si merecía ser escuchado. Sin embargo, con voz suave y mirada llena de ternura, el sacerdote lo recibió, escuchó cada palabra y lo guió hacia el perdón y la reconciliación. Antonio salió de la capilla con lágrimas, pero también con esperanza, y más tarde contó que ese encuentro transformó no solo su relación con Dios, sino con sus seres queridos. La devoción que Padre Pío inspiraba no se limitaba a la confesión. Su vida estaba marcada por una entrega constante a la oración, a la contemplación y al servicio de los demás. Cada acción, por pequeña que pareciera, reflejaba su amor profundo por Dios y por la humanidad. Muchos peregrinos recorrían largas distancias solo para verlo, no por curiosidad, sino porque sentían que su presencia traía consuelo y fortaleza espiritual. Él, siempre humilde, recordaba que no era él quien realizaba milagros ni otorgaba perdón, sino que Dios actuaba a través de un corazón dispuesto a servir y amar. El efecto de la devoción de Padre Pío se extendía también a las familias. Padres y madres que acudían con hijos enfermos o rebeldes, solían experimentar una paz inmediata al escuchar su consejo y sentir su cercanía. La confianza que inspiraba era tal que muchas personas encontraban en él la guía necesaria para tomar decisiones difíciles, superar conflictos y renovar su fe. Su confesionario se convirtió en un símbolo de esperanza, un lugar donde lo imposible parecía posible, y donde el amor de Dios se sentía tangible. En esta sección, comprendemos que la verdadera grandeza de Padre Pío no reside únicamente en los milagros visibles, sino en su capacidad para tocar los corazones, guiar a las almas hacia la reconciliación y fortalecer la fe de aquellos que se acercaban a él. Su devoción constante y su entrega a la confesión nos enseñan que el amor y la paciencia pueden cambiar vidas, que la guía espiritual puede abrir caminos donde antes solo había oscuridad, y que la oración sincera tiene el poder de transformar incluso los corazones más endurecidos. A medida que avanzamos en esta historia, veremos cómo la fe de quienes se acercaban a Padre Pío, combinada con su guía y oración, abrió puertas para milagros aún más sorprendentes, y cómo su vida se convirtió en un testimonio vivo de la misericordia y el poder de Dios. Cada penitente que pasaba por su confesionario se convertía en parte de una cadena de esperanza y sanación que sigue inspirando a millones hasta nuestros días. La oración que no falla. Entre las muchas virtudes de Padre Pío, había una que sobresalía de manera especial: su capacidad de unir a las personas con Dios a través de la oración. Para él, cada plegaria no era solo un acto de palabras, sino un encuentro íntimo con el Creador, un momento donde el corazón humano se abría completamente a la gracia divina. Aquellos que se acercaban a él en busca de guía pronto descubrían que la oración con Padre Pío tenía un efecto transformador. Traía paz a las almas atribuladas, fortaleza a los débiles y esperanza a quienes se sentían perdidos. La capilla del convento se convertía en un lugar sagrado donde las angustias se aliviaban y los corazones se renovaban. Personas de todas las edades y condiciones acudían desde pueblos lejanos, trayendo consigo enfermedades físicas, problemas familiares, desesperanza y soledad. Padre Pío los recibía con paciencia infinita, escuchando primero sus historias, percibiendo el estado de su espíritu y, con profunda fe, iniciando oraciones que parecían tocar directamente el corazón de Dios. Muchos testigos contaban que, incluso antes de terminar la plegaria, sentían un cambio en su interior. Un calor reconfortante, un alivio silencioso, una certeza de que no estaban solos. Un ejemplo conmovedor es el de María, una mujer mayor que había perdido toda esperanza tras años de enfermedad de su esposo. Desesperada, se acercó a Padre Pío con lágrimas en los ojos y un corazón lleno de dudas. Él la escuchó atentamente y luego rezó con ella, colocando sus manos sobre su hombro, con una serenidad que parecía irradiar luz. María relató que, desde aquel momento, sintió un cambio profundo, una fuerza nueva para cuidar de su esposo,
una paz que nunca había experimentado y la certeza de que Dios estaba presente, actuando a través de la oración. Otro caso notable fue el de Luca, un joven que se encontraba atrapado en la desesperanza por problemas familiares y financieros. Cada día sentía que la vida lo superaba, hasta que alguien le recomendó visitar a Padre Pío. Al encontrarse con él y recibir su oración, Luca experimentó un alivio tan profundo que le permitió tomar decisiones con claridad y valentía. La oración del sacerdote no solucionaba mágicamente todos los problemas, pero abría caminos en el corazón y la mente de quienes la recibían, permitiéndoles enfrentar la vida con fe y determinación. Padre Pío enseñaba a todos que la oración verdadera requiere humildad, paciencia y fe. No se trataba de palabras repetidas sin sentido, sino de abrir el corazón y confiar plenamente en Dios. Él insistía en que cualquier persona podía experimentar los efectos de una oración sincera. La clave estaba en la fe y en la entrega. Por eso, incluso aquellos que llegaban con escepticismo o dudas terminaban conmovidos por la fuerza de su intercesión y la claridad de su guía espiritual. Además de las plegarias individuales, Padre Pío dirigía oraciones colectivas, uniendo comunidades enteras en momentos de necesidad. Durante estas sesiones, quienes participaban sentían una energía especial, como si cada palabra resonara directamente en su interior, fortaleciendo su fe y recordándoles que no están solos en sus luchas. La oración se convertía en un puente tangible entre el sufrimiento humano y la misericordia divina, y Padre Pío era el guía que mostraba cómo cruzarlo. La fama de la oración que no falla no se basaba en promesas vacías ni en rituales formales, sino en la autenticidad de la fe de Padre Pío y en su completa entrega a Dios. Aquellos que vivieron la experiencia aseguraban que su intercesión transformaba no solo situaciones externas, sino también corazones endurecidos, mentes confusas y espíritus abatidos. La oración era, para él y para quienes la recibían, un acto de amor profundo y un recordatorio de que Dios siempre escucha, incluso cuando el camino parece imposible. Esta sección nos enseña que la verdadera fuerza de la fe no reside en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de recurrir a la oración con humildad y confianza. Padre Pío nos muestra que, cuando confiamos en Dios con un corazón abierto y sincero, cualquier situación puede encontrar luz, paz y solución. La oración que él enseñaba no falla porque nace de la unión con lo divino y del amor genuino por quienes sufren, recordándonos que la fe es un puente hacia la esperanza y la transformación. Testimonios de fe y esperanza. A medida que la vida de Padre Pío se volvía más conocida, no solo por los milagros visibles y las curaciones físicas, sino por la fuerza espiritual que transmitía, comenzaron a surgir innumerables relatos de transformación que conmovían incluso a los corazones más escépticos. Cada persona que se acercaba a él no solo recibía su guía, sino que también experimentaba un cambio profundo en su fe, esperanza y visión de la vida. Estos testimonios se convirtieron en un reflejo tangible de la obra de Dios, manifestada a través de un hombre que dedicó su vida a servir a los demás. Entre los testimonios más impactantes se encuentra el de Elena, una madre que había perdido a su hija en un accidente trágico. Llena de dolor y desesperanza, acudió al convento buscando consuelo. Padre Pío la recibió con una ternura que parecía comprender cada lágrima y cada pensamiento oculto en su corazón. Tras varios encuentros y oraciones junto a él, Elena relató que comenzó a sentir una paz profunda, un alivio que no venía del olvido del dolor, sino de la certeza de que su hija estaba en manos de Dios y de que su propia vida podía continuar con esperanza. Esta experiencia fortaleció su fe y le enseñó que incluso en la pérdida más grande, Dios ofrece consuelo y propósito. Otro testimonio conmovedor es el de Ricardo, un joven que había caído en la desesperación tras perder su empleo y enfrentar conflictos familiares que parecían insuperables. Acudió a Padre Pío con un corazón lleno de miedo y frustración. El sacerdote lo escuchó pacientemente y oró con él, mostrando que la verdadera fuerza no estaba en las circunstancias externas, sino en la fe y la entrega del corazón. Ricardo contó que, poco a poco, su perspectiva cambió. Pudo reconciliarse con su familia, encontrar un nuevo camino laboral y recuperar la confianza en Dios y en sí mismo. Su historia se convirtió en un ejemplo de que la fe auténtica puede abrir puertas donde antes solo había barreras. Los testimonios no se limitaban a individuos, también se extendían a familias y comunidades enteras. Vecinos del pueblo narraban cómo, tras visitar la capilla o recibir una oración de Padre Pío, los conflictos familiares disminuían, los enfermos recuperaban la paz y los corazones se unían en armonía. La presencia del sacerdote irradiaba una fuerza espiritual que traspasaba lo visible, creando un ambiente donde el amor y la fe se hacían tangibles, y donde la esperanza parecía renacer en cada rincón. Entre los relatos más sorprendentes,
Hay quienes aseguran haber sentido la intervención directa de Dios en situaciones imposibles. Enfermedades que los médicos consideraban incurables, problemas financieros que parecían insalvables y relaciones rotas que se restauraron. Todo esto, atribuido a la oración, la guía y la intercesión de Padre Pío, demostraba que la fe verdadera, acompañada de humildad y perseverancia, tiene el poder de transformar vidas de manera profunda y duradera. Además, muchos testigos destacan la calma y serenidad que Padre Pío inspiraba en momentos de angustia. Incluso quienes no compartían la misma religión o tenían dudas sobre lo sobrenatural, reconocían que su presencia y sus palabras ofrecían consuelo y claridad. Esto demuestra que la obra de Dios a través de un alma entregada puede superar barreras y tocar a cualquier ser humano que esté dispuesto a abrir su corazón. Estos testimonios no solo narran milagros visibles, sino también cambios internos, la restauración de la fe, la recuperación de la esperanza y la transformación de corazones endurecidos por la vida. Cada relato es un reflejo de cómo un hombre, con humildad y devoción, puede convertirse en un instrumento de Dios, ofreciendo luz donde antes había oscuridad y recordando a todos que no estamos solos en nuestras luchas. Al recordar estas historias, comprendemos que la vida de Padre Pío nos enseña una verdad esencial. El milagro más grande no siempre es físico o tangible. Muchas veces reside en la transformación del alma, en la renovación de la fe y en la capacidad de creer nuevamente en la esperanza. Cada testimonio de fe y esperanza es un recordatorio de que, con oración, humildad y confianza en Dios, todo corazón herido puede encontrar consuelo, dirección y la fuerza para seguir adelante. Esta sección nos prepara para cerrar la historia con un mensaje profundo y personal, que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y a inspirarnos en el ejemplo de entrega, amor y esperanza de Padre Pío. Mensaje final para tu corazón. Al llegar al final de esta historia, es inevitable mirar atrás y contemplar la vida extraordinaria de Padre Pío, un hombre cuyo corazón estuvo siempre abierto a Dios y a quienes lo rodeaban. Cada paso de su vida, desde su infancia humilde en los campos de Italia hasta su entrega total en el convento, nos muestra que la verdadera grandeza no reside en la fama ni en los logros visibles, sino en la capacidad de amar, servir y confiar plenamente en la voluntad divina. Padre Pío nos enseña que la fe no es algo distante o abstracto. Es un fuego vivo que puede encender esperanza incluso en los momentos más oscuros. Sus estigmas, sus oraciones y los milagros que acompañaron su vida no fueron un privilegio personal, sino un instrumento de Dios para tocar millones de corazones, recordándonos que el amor divino está disponible para todos, sin excepción. Cada lágrima que Él consoló, cada corazón que guió y cada alma que ayudó a reconciliarse con Dios es un testimonio de la misericordia infinita del Creador. Hoy, cuando pensamos en los desafíos que enfrentamos, en las pérdidas que nos duelen y en las incertidumbres que nos inquietan, podemos encontrar en la vida de Padre Pío un ejemplo claro de esperanza y perseverancia. Él nos enseña que, aunque el dolor pueda ser intenso y la soledad parezca interminable, la oración sincera, la humildad y la entrega al plan de Dios son las herramientas que nos permiten transformar nuestras heridas en fuerza, nuestra tristeza en paz y nuestras dudas en certeza. Querido amigo, querida amiga, tal vez estés pasando por un momento de prueba o sientas que tus problemas son demasiado grandes para enfrentarlos solo. La historia de Padre Pío nos recuerda que no estás solo. Dios está presente, escuchando cada suspiro de tu corazón, y puede obrar milagros incluso donde parece imposible. Lo único que necesitas es abrir tu corazón en oración, confiar en su amor y permitir que la fe ilumine tu camino. Imagina, como tantos que se acercaron a Él, sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento, sentir cómo tus cargas se alivian y cómo una luz de esperanza entra en tu vida. Esa es la enseñanza final de Padre Pío, que la verdadera fuerza no está en nosotros mismos, sino en la conexión profunda y sincera con Dios. Que, sin importar cuán oscura sea la noche de nuestra vida, la luz de la fe puede guiarnos, restaurarnos y mostrarnos un camino lleno de amor y propósito. Que su ejemplo te inspire a ser valiente en la oración, generoso en el amor y constante en la fe. Que cada día encuentres un momento para abrir tu corazón a Dios, confiando en que, así como Padre Pío fue un instrumento de milagros y consuelo, tú también puedes experimentar la transformación divina en tu vida. Recuerda siempre, la esperanza nunca muere, la fe nunca falla y el amor de Dios es eterno. Que este mensaje llegue a tu corazón y lo llene de paz, fuerza y alegría, recordándote que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay un camino hacia la luz.